Es la prédica número 12, el mensaje de la cruz. Aquí doy inicio a esta prédica. Y este mensaje de la cruz tiene una tremenda revelación. Y hoy van a entender este mensaje con mucho cuidado y revelación. Y por eso vayamos a la palabra de Dios en Hebreos 6. El libro de Hebreos tiene demasiada revelación. Y el libro de Hebreos, que lo voy a leer del 4 al 6, dice así: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo de Dios, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nos gozamos en haber recibido a Jesús, ya tenemos el poder del mundo venidero. Pero no es de este mundo, no. Claro que aquí empieza esa victoria. Es el mundo que viene de la eternidad. Por eso es que dice, y el poder del mundo venidero. Venidero no es futuro. Venidero. Y el 6 dice, y que luego se alejen de Dios. ¿Cuántos hemos conocido así? Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado esto? Y ese no era cristiano. Y míralo donde está. ¿Ustedes creen que a quién avergüenza? A Jesús. Por eso es que dice, y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio y los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como su Señor y Salvador, lo hacen es a través de la cruz. Cuando yo lo hice, yo sentí que lo hice a través de la cruz. La cruz es la línea de fe, es el paso del antes y del después, la cruz. Por eso dice que rechazan la oferta de amor y misericordia de la cruz, estas personas que retroceden y que para mí no conocieron a Jesús. Porque cuando uno nace de nuevo, dice que nace de nuevo para siempre. No será perfecto, pero uno reconoce los errores que va cometiendo y pide perdón y continúa hacia adelante. Dios no nos dice que somos perfectos, porque el único perfecto es Dios. Pero el Señor en Efesios 2:12, que yo amo mucho esa palabra cuando la encontré, dice que fuimos rescatados, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús somos cercanos a Él, porque Él es el puente entre Dios y los hombres. Recuerden que yo le dije que hasta que no tengamos un verdadero arrepentimiento y reconozcamos y nos humillemos ante la presencia de Dios y vamos a seguir la misma vida, eso no funciona. El puente está quemado. Y el puente entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Por eso es que Dios, yo analizaba el Antiguo Testamento, que lo he leído, a Levítico, Deuteronomio, y cuando lo analizo,
veo que Dios Padre, no puede ver el pecado. Y por eso es que muchos se confunden y dicen que porque Dios era tan malvado en el Antiguo Testamento. ¿No lo han escuchado? A todos mataba y les lanzaba un rayo y los tiraba por un barranco. Y Elías, el sacerdote Elí, que era escogido de Dios para llevar el templo. Esto es muy serio, ser pastor. Yo me lo he tomado muy en serio. Nosotros no lo hemos tomado en serio. Y el sacerdote Elí tenía 2 hijos. Por eso es que la cuestión de los diezmos y las ofrendas es muy delicado. Y el sacerdote Elí tomaba los diezmos y las ofrendas y lo entregaba a los hijos fornicaban en el templo. Y el sacerdote Elí, sus 2 hijos murieron, los mandó el Dios Padre y los fusiló. Y el sacerdote Elí un día sentado se fue hacia atrás y el cráneo se le... Eso era el Dios del Antiguo Testamento. Pero dice la gente, pero ¿por qué Dios era tan malvado, tan severo? No, es que tiene un motivo. Yo lo analicé. Dios Padre no soporta el pecado. Y cuando Jesús dio la enseñanza de las bienaventuranzas, yo descubrí ese misterio. Y yo leí las bienaventuranzas y el Señor enseguida en mi espíritu, eso no es la prédica, pero me reveló que Dios, el Padre, es santo, 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 es puro. Y en las bienaventuranzas de Mateo 5:8 dice que solo los de limpio corazón verán a Dios. Y ahí fue como una dinamita que me explotó. Y yo dije, Dios mío, aquí está el secreto. En el Antiguo Testamento Dios era severo, fuerte. Ustedes ven el Antiguo y eran guerras, moría aquí, moría allá. Y el Señor en Malaquías, dicen que más o menos 475 años duró en silencio, analizando qué podía hacer por la humanidad. Porque en el Salmo 27, algo así, dice que somos como mulas que no entendemos. Que nos habló de todas formas. Mandó profetas, mandó reyes, mandó el arca del pacto, mandó a Eliseo, mandó a Elías, mandó a Ezequiel, mandó a Isaías que habló maravilloso. Y el pueblo no entendía. Y en Malaquías él se quedó en silencio. Y fue cuando empezó el libro de Mateo. Y cuando él vio que hizo de todo en el Antiguo Testamento, porque él no soportaba el pecado, él dijo, tengo un plan. El plan único que me puede funcionar es enviar a mi único hijo amado a morir en la cruz por la humanidad. Y fue cuando vino Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, porque el sol sale para todos. Muchos dicen, pero ¿quieres a los cristianos? No. Quiere al mundo, ama al mundo entero, pero no todos decidimos por Cristo. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el puente, Jesús, porque Dios Padre no puede ver el pecado. Por eso es que nosotros cada día tenemos que ser mejores. Cada día tenemos que limpiarnos de esa inmundicia que hay dentro de nosotros a través del Espíritu Santo que nos fue dado, porque dice que nos fue dado para ayudarnos y enseñarnos la verdad. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Juan 8:36 dice, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Vino Jesús a hacer el puente, y entonces, pastora, Dios no es un Dios trino. Se llama la deidad de Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene determinada actividad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino, que trabajan en conjunto para llevarnos a la victoria. Entonces Jesús es el puente. Por eso es que tenemos que reconstruir el puente todos los días y reconocer cómo está nuestro puente, si está quemado o si está siendo trabajado y forjado como las manos del alfarero. El alfarero en el libro, en la palabra de Dios, en Ezequiel dice que él rompe el barro, él rompe la vasija y la vuelve a hacer. Tal vez dice: Nubia, hoy no me gusta cómo actúas, vamos a romper esa vasija hoy, vamos a volverla a hacer. Y cuando esa vasija él la moldea a su manera, empieza a llenarla de la unción y el poder de Dios y te va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese es el Jesús que murió en la cruz. Por eso dice que es la oferta de amor y misericordia de la cruz. Cuando Jesús fue crucificado por todos nosotros, tuvimos parte en su muerte. No solo los judíos, queridos hermanos, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo. Por el pecado que había en el mundo, Dios la planificó. Porque si planificó nuestra vida, en Jeremías 1:5, que dice: antes que nacieses tú, Mariana, el que pare de contar cualquiera de ustedes, antes que naciese te conocí. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, tus ojos vieron mis ojos y te di como profeta a las naciones. Cree que no iba a ser planificado la venida de Jesús. La Biblia dice que todos pecamos y que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la Biblia que quiero hablarles de ellas. Número 1, la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz para todo el mundo, para Asia, Europa, Oceanía, América, para todo el mundo, porque te incluye a ti y a mí. Dios te ama y se te dice desde la cruz: te amo con amor eterno. Cuando tú ves la dimensión de Jesús en la cruz, el Padre te está diciendo: querido hijo, te amo con amor eterno. Mira lo que hice por ti. Esa es la dimensión de la cruz. Y segundo, la longitud de la cruz se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca de Noé medía 137 metros. El templo de Salomón medía 27 metros. Pero ustedes creen que la cruz tenga límite. No, el amor de Dios se extiende hacia todos, pero no todos lo reciben. Por eso es que Pablo dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento. ¿Sabes cómo tú entiendes el amor de Dios? La única manera que una persona entiende el amor de Dios, que dio Jessica y el líder Javier y la líder Jessica, y que yo hoy estoy cerrando con la cruz, se llama si usan el Espíritu Santo de Dios. De resto es nuestro propio amor. Si usan el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la misericordia, la compasión, el dominio propio. Ese es el carácter de Jesús en ustedes y es el verdadero amor de Dios en ustedes. Por eso el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento y no hay forma de que una mente finita lo pueda entender. Las mentes finitas, sin la palabra y sin conocer al Señor Jesús, no lo puede entender porque se entiende
a través del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Por eso es que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, lo dijo en Juan, porque les dejo el Consolador, el Ayudador. Jesús vino a morir por ti y por mí. Tú y yo merecíamos morir, merecíamos algo que era muy feo, el infierno y el juicio. Y también luego pienso en la altura de la cruz, se extiende al trono de Dios. Por eso es que la cruz es así para amarnos, y se extiende al trono de Dios. Atrae a todos los hombres de la humanidad a través de un verdadero arrepentimiento. Hoy debemos tomar la decisión acerca de Jesucristo. Sé que el cielo es un lugar, siempre lo he dicho, el cielo es un lugar, y creo que vamos a estar en ese lugar, lo creo firmemente. Creo que Jesús preparó un lugar hermoso. Pastora, ¿y cómo lo sabemos? Juan 14 del 1 al 4 lo dice. Escuche lo que dijo Jesús en Juan 14 del 1 al 4. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre, en el hogar de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Mire esta revelación. Cuando todo esté listo, volveré. Se llama el rapto. Para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino donde yo voy. ¿Quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino se llama Jesucristo. No podemos ir más allá del amor de Dios, que excede todo conocimiento. Es profundo el amor de Dios en la cruz. Puedes caer en el pozo sin fondo. Puedes caer en la degradación y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Saulo de Tarso asesinaba a los cristianos en el libro de Hechos. ¿Y quién fue el gran Pablo de la Biblia? ¿Quién escribió las cartas? Pablo, el Saulo de Tarso, matador de cristianos. Porque el verdadero arrepentimiento nos da camino a la salvación. La cruz cobra hasta las mismas puertas del infierno. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. La cruz atrae a cada pecador que se arrepienta a la exaltada altura del cielo. Jesús dijo: pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, a todo aquel que se arrepienta. Piensa hoy en la cruz y en su sufrimiento por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas. Número 1, contusión. Cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti y por mí. Número 2, laceración. Le descubrieron la espalda y con un látigo de acero largo y con gancho de acero en la punta, lo golpearon hasta sangrar de la cabeza a los pies. 39 azotes. Y número 3, penetración. Cuando le enterraron la corona de espinas y su cabeza sangró. Y cuarto, hubo una perforación. Cuando clavaron los clavos en sus manos y en sus pies, fue muy fuerte para él. Clavos gigantes, pero lo hizo por ti y por mí. Pero aún muchos no lo entienden. Y quinto, incisión. Cuando pusieron la lanza en el costado, ese sufrimiento, esos clavos en sus manos, en sus pies, esa lanza, esas heridas la hizo por ti y por mí.
por todas las personas en el mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú y yo participamos de esa muerte y el perdón de Dios en esa cruz a través de lo que hizo Jesús allí por ti, por mí. Y ahora quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Veamos las frases que Cristo dijo en la cruz. Esas fueron las heridas. 28 profecías he leído yo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre la cruz. Gálatas, Génesis 22, léanlo en su casa. Salmo 22 dice completa la muerte de Jesús, dice hasta de qué iba a morir. Isaías 53, Levítico 16. Especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo. Búsquenlo en su casa, en la cruz, cientos y miles de años antes. Estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y los primeros vienen en el Salmo 22.1. Jesús estaba citando la escritura del Salmo 22.1 años antes. Por eso es que la Biblia es real y verdadera. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego vamos más lejos y veremos, nunca tú puedes ver a Dios en su inmensidad porque Dios es santo. Pero Jesús murió y dio ese sacrificio y nunca entenderemos la Biblia, nunca entenderemos la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo, justo y puro. Y que no puede ni siquiera ver el mal, como dice Mateo 5:8 en las bienaventuranzas. En este terrible momento, la agonía de nuestro Señor Jesucristo estaba solitario, olvidado por sus amigos, olvidado por la gente, vituperado, escupido. Lo escupieron 450 soldados, lo escupían. Y dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios se separó de su Hijo en ese momento y una nube negra cubrió la tierra, porque Dios no puede ver el pecado. Porque en ese momento, queridos hermanos, Él puso tus pecados y los míos y los de toda la humanidad sobre Cristo. Él sufrió por nosotros en ese momento. Misterioso fue esa muerte, pero es entendible. Fue hecho pecado por nosotros. El que no conocía pecado. El pecado, ¿sabes lo que significa? Que fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo mentiras. Nunca asesinó. Nunca violó. Nunca mintió. Nunca tuvo falta de perdón. Nunca odió. Nunca maldijo. Nunca fornicó, nunca mató, nunca tuvo falta de amor hacia a los demás, nunca juzgó, nunca robó, nunca extorsionó, nunca fue lujurioso. Y de pronto toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida y de la humanidad estaba sobre él. Nadie entenderá este misterio en ese momento. En este momento también dijo, tengo sed. Es el cumplimiento del Salmo 69:21. En cambio de darle agua, le dieron vinagre unido con hiel. Y cuando él la probó, no quiso pasarla. ¿Y saben por qué dice allí el Salmo 69:21? Dice, en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Años antes estaba escrito. ¿Y sabe por qué él no tomó vinagre y hiel? Porque era un sedante y él quería vivir cada momento por ti y por mí. Y si él recibiese sedante no iba a sufrir, pero él quería sufrir por ti, por mí, por la humanidad. Y todavía no lo entiende la humanidad. Por eso en Lucas 23:34 él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba hablando de los soldados y la multitud. ¿Sabía que 72,000 ángeles
vinieron a rescatar a Jesús y les dijo que no, que Él tenía que morir por cada uno de nosotros. Y sacaron sus espadas para venir a rescatarlo y Él no aceptó, porque Él murió por ti y por mí. Tú y yo hemos pecado contra Dios y quebramos sus leyes. Y Él dijo que incumplimos las leyes, le dijo a Adán y Eva, y ellos pecaron. Pero Dios no quiere darnos palmaditas en el hombro y decir, tranquilo, no te preocupes. No, la paga del pecado es muerte. Nos correspondía a nosotros morir, pero lo hizo Jesús por amor a nosotros. Y en su lugar deberíamos haberlo hecho nosotros, pero lo hizo Él por amor a ti y por amor a mí. Por eso es que Jesús hizo lo máximo que tenía que hacer, morir por nosotros. Y 2024 años todavía el mundo no le cree. Un pequeño remanente es que le cree. Por eso Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una expresión maravillosa fue cuando le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Y Juan se encargó de su madre. Jesús era tan detallista y es tan especial con nosotros que Jesús no dejó a su madre sola. Le buscó quien la cuidara y la ayudara. Y buscó a su amado discípulo Juan y le dijo, cuida de esta mujer. Él le dijo mujer, y en Caná de Galilea le dijo 2 veces mujer. Y le dijo, Juan, cuida a mi madre. Juan significa el amor de Dios. Jesús nos amó tanto, que tuvo tanto detalle, que cuidó hasta a su madre. Y por último, cuando estaban los 2 ladrones. 2 ladrones porque Jesús dice que estuvo en la cruz 6 horas aproximadamente. Las 3 primeras horas, los 2 ladrones lo insultaban. Pero a la tercera hora uno de los ladrones se quedó mirándolo y vio algo diferente en Jesús, que es lo que tú tienes que ver hoy, algo diferente en Jesús, por lo que tiene que cambiar tu vida y creer que ese ladrón vio algo en él, como lo vi yo y como lo has visto tú. Hay algo diferente en Jesús. Y le dijo al otro ladrón, tú y yo merecemos estar aquí. Hicimos lo peor, tal vez violaron, robaron, asaltaron, como un hombre que leí en un libro el año pasado y me conmovió. Un joven de 20 años que mató con un ladrillo a su mamá y fue a la cárcel, 9 años a la cárcel. Darwin, no me acuerdo cómo era el nombre de ese joven, 9 años fue a la cárcel. Y en la cárcel conoció a Jesús en su inmensidad y conoció esta palabra. Y Jesús, él recibió el perdón de Jesús. Y años después fue llevado a Escocia, en Escocia. Y allá fue ministro del Evangelio y predicaba la palabra. Ese es el Jesús que está presentando hoy la Biblia. Ese es el Jesús que le presenta a la humanidad para que cambie y no cambia. Cada día hay más homosexuales, más impureza sexual, cada día está peor el odio. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que Jesús ya viene en el rapto, en las nubes, a buscar a su iglesia santa y pura. Y el diablo está haciendo de su ira. El diablo está derramando el odio en el mundo. Por eso es que Mateo 24 dice que el mundo no va a mejorar. Que los que vamos a mejorar somos los que estamos creyendo en su palabra y cuidando la santidad. El mundo va para peor. El mundo no mejora. Mejoras eres tú en Cristo, tratando una vida plena, una vida en Cristo, que seas como ese ladrón en ver la inmensidad de Dios. Lo que hizo Jesús en la cruz. Como ese hombre de Escocia
que a pesar de lo que hizo, el Señor lo perdonó y fue un gran predicador hasta el día que partió. Por eso es que me entristece cuando en las iglesias se odian, se chismean y se insultan sabiendo que Dios perdonó a ti y a toda la humanidad a través de su Hijo. Yo siempre les digo, hermanito, si ese hermano te hizo algo peor de lo que le hicieron a Jesús, no lo perdones. Se quedan callados. ¿Saben por qué debemos amar, perdonar y abrazarnos con un amor verdadero? Porque Jesús lo hizo. Los ángeles estaban esperando ese día. ¿Quién era el primero que iba a entrar con Jesús al cielo, al paraíso? Y los ángeles se impresionarían de que fue el ladrón de la cruz, que tal vez había sido violador, que mató, que robó. Eso no importa, queridos hermanos. Por eso es que no debemos juzgar a nadie. El único que juzga es Dios. Debemos es amar. Y los ángeles se impresionaron. ¿Es este el que vino al paraíso? Es ese el que trajo Jesús. Jesús vino por perdón de pecados. Jesús vino a restaurar a la humanidad. Jesús vino a restaurar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano. Jesús vino a rescatarnos y a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice: el ladrón, Satanás, viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Recibe hoy la vida en abundancia de esa cruz. Esa cruz rompe yugos y quita cargas de opresión. Eso es Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo, ese día fue el día que murió Jesús en esa cruz, que resucitó en victoria, en que tu carga será quitado de tu hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción del ungido, porque la unción del ungido está dentro de ti a través del Espíritu Santo de Dios. Tú tienes una unción y un poder para romper los yugos y las cargas de opresión de tu vida y la de tu familia. El poder fue delegado a nosotros. El Señor dijo: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Fuimos enviados a llevar el mensaje de la cruz. Fuimos enviados a ser como ese ladrón que se arrepintió y que vio la inmensidad de Jesús. Fuimos como ese hombre que el pastor Copeland dijo, que fue a la cárcel a predicarle y había matado a 20 mujeres. Era un asesino en serie. Y el pastor le empezó a predicar y a conocer a Jesús, porque por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6, que padece su pueblo. Y ese hombre le tocó morir en la silla eléctrica. Y él dijo que el único anhelo que tenía era ver al pastor Copeland frente a él el día que iba a partir. Y el pastor Copeland le dijo: si es verdad lo que yo te he predicado, verás la gloria de Dios cuando te pongan en la silla eléctrica. Hazme así. Y ese ladrón, ese hombre asesino, ese día le tocó la silla eléctrica. Y llegó el momento en que el pastor se le paró al frente y le dijo: recuerda el regalo que me vas a dar. Si es verdad lo de la palabra y la gloria de Dios que veremos el día que partemos con Jesús, hazme así. Cuando la silla eléctrica empezó a funcionar, él le hizo así. Era la gloria de Dios en su vida. Ese es el Jesús de la cruz. Por eso el líder Javier lo dijo hoy. Y Gaby, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa de qué te marquen. Te voy a decir una cosa: tu linaje es el de Jesús. Primera de Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros antepasados por medio de la sangre de Cristo. Yo tengo el linaje de Jesús.
Yo vi a Jesús en esa inmensidad en la cruz y de ese día mi familia y mi descendencia están seguros de que tienen la plenitud de Cristo y la eternidad. Hágalo usted también. El Señor no miente. Hoy es día de restauración. Hoy es día de perdón. Hoy es día de amor. Hoy es el día en que Jesús resucitó para darte victoria. Te amo mucho y te bendigo en el nombre de Jesús.